es ver cómo estamos interpretando la información, qué es lo que estamos haciendo y cómo la presento. Algo importante en nuestro quehacer es cómo presentamos la información. Y bueno, este no es un curso de lectura de redacción o de redacción de documentos científicos, pero sí es importante que vayamos viendo algunas cosas sobre esto y que estamos concluyendo. Y la otra, para el día de hoy, yo estaba planeando que trabajáramos, porque el tema que sigue son los números de serie de Hill, que trabajáramos con una página en internet que se llama Inext. Inext es pues básicamente la única herramienta que existe para hacer este cálculo de los números de serie de Hill. Básicamente la única herramienta. Inext tiene dos versiones. Una es en línea, es gratuita y que podemos tener acceso a todo esto. Y la otra es una versión para R. La versión gratuita es de fácil, nada más metes el dato, ahí mismo te dice cómo lo cargas y pues ya, procesas. Pero la versión de R no es tan fácil, entre comillas, cuando somos nuevos en el uso de R, no es tan fácil. Ya cuando quieres práctica es súper sencillo. Le tecleas y nos hace el cálculo. Entonces mi idea era que hicieran estos cálculos con Inex, pero la página tiene una semana sin funcionar. ¿Por qué no funciona la página? Porque está saturada. Como te digo, es básicamente la única herramienta que existe para poder hacer este cálculo. Y no es a nivel escolar, como pudiera usarse PAS a un nivel escolar, como hemos estado haciéndolo, no. Es a nivel profesional y es muy sencillo interpretar los datos de los números de serie de Gil, es muy sencillo. El problema es esto, como te estoy comentando, se satura la página, lleva una semana saturada. Yo anoche estuve queriendo trabajar con esto desde la 1 de la mañana a ver si se desaturaba y no, sigue saturada. Entonces no podemos hacer esta práctica, cuando menos en línea como lo he manejado en otros cursos, no es posible, no nos da chance. De nuevo, pues como es la única herramienta, todos la quieren usar. Hay veces en las que sí nos da chance y entra. La otra opción es usarla en R, pero para eso yo tendría, uno, que enseñarles a usar R y dos, preparar rápidamente un pequeño tutorial que es súper fácil para poder calcular esto en, en R. Lo que sí he estado viendo es que bueno, yo, porque yo soy el docente, está el problema para el siguiente tema, que es diversidad beta. Diversidad beta la podemos calcular muy bien en Paz, súper bien y nos funciona. Los índices de diversidad beta. Y viene otro tema, otro subtema, perdón, que es diversidad beta a través de análisis de clúster. Y aquí es donde enfrento el otro problema, que es el análisis de clúster lo hacíamos también sobre una página española en línea que nos arrojaba los resultados así, ni pedir más. O sea, lo que necesitamos, justo lo que necesitamos es justo lo que nos estaba dando. Y Paz no lo hace. Ahorita voy a mencionar un problema que tiene Paz con la tarea que ustedes pusieron. No está mal su tarea, he estado leyéndolas y está muy bien. Unas me encantaron, me gustó muchísimo. eh, muy buenas críticas, pero muy buenas discusiones con ustedes. Y bueno, el detalle es que
también esa página ya me la deshabilitaron, ya no existe. No sé por qué razón, pero es que era tan buena que mucha gente que hace análisis genéticos o de filogenia usando ADN la usan. O sea, casi todos la usan porque es muy buena, pero ya no está. Y es que lo que necesito de ahí es que me arroje la matriz de distancia que les voy a enseñar a calcular a mano, pero pues en una tarea con muchas 800 especies, no se puede. ¿Cuántas especies de mosquitos había en este ejercicio? Yo me acuerdo que eran como entre 40 y 40 y así, ¿no? No, ni me pelan, ingratos. No me hacen caso. ¿Cuántas especies de mosquitos habían? Había como 50 y tantas, ¿no? Creo que 50. No. A ver, búsquenle en su tarea. ¿Cuántas especies de mosquitos habían? 106. 106. 106 especies de mosquitos, según yo, entre 106 a 108. Entonces, 8. 108 Sí, totales, o sea, no por cada sitio. Creo que había un sitio que sí tenía como 106, pero totales, ¿cuántas especies de mosquitos habían? Entonces, hacer eso está medio difícil. A ver, aquí en una tarea que acabo de abrir, o sea, en total sí habían más de 100. El bosque, que sería el bosque completo, tenía 56 especies. El bosque fragmentado 58, campo de arroz 49, el rural 59, el suburbano 47 y el urbano 45. Entonces, ponerlos a hacer este ejercicio a mano está criminal. Lo pueden hacer en Paz, pero Paz solo te arroja el resultado final, que es una gráfica. A mí me interesa también que empiecen a ver cómo se interpretan las matrices de distancia. ¿Por qué? Bueno, más adelante a lo mejor usted tiene interés en aprender o hacer comparaciones de comunidades. La gráfica ayuda, pero muchas veces no necesitas la gráfica. Tomas la matriz de distancia y esa es la que vas a analizar. Esa es otra base de datos. Entonces, por eso tengo interés en que tú sepas qué es la matriz de distancia, cómo se calcula la matriz de distancia y a lo mejor en un futuro, ya en un curso de ecología más avanzado, conozcas algunas técnicas basadas en la matriz de distancia, como MRPP, ANOSIM, PERMAMOVA, etcétera, que son importantes, pero se basan analizando la matriz de distancia. Entonces, esa es la parte que no arroja pasto, no la podemos ver. ¿Me explico? Y o como te comento que es un análisis de correlación cofenética. Ese es el pequeño problema. Entonces, yo creo que todavía no tomo bien la decisión, pero creo que podríamos tomar un curso de R de 2 sesiones. Hay una manera de estudiar, de trabajar con R, súper fácil, sin necesidad de meter códigos en R. Súper sencillo. Entonces, déjenme calcular, como dicen por ahí, déjenme calcularle el agua a los camotes para que veamos, y yo les hago un pequeño mini tutorial para que trabajemos R. De la manera sencilla, sin que nos metamos, ay, mira, escribe library, etcétera, o R promedio es igual a, no, nada más que le apachurres un botón y con eso, como le hemos estado haciendo con Past. La ventaja con Bueno, un problema con Paz es que sus resultados, aunque son muy buenos, pueden tener limitaciones. Y en el caso de R, no hay limitaciones. Si tienes alguna limitación, hay paquetes del mismo R que te pueden resolver ese problema. ¿Cuáles son las limitaciones? Muy bien. Aquí vamos a platicar de una. ¿Cuál modelo ajustó a los datos? Platíquenme de sus resultados. ¿Quién me quiere platicar de sus resultados?
Los que me entregaron la tarea, claro. Pues para la distribución de abundancias fue el logaritmo normal, el que mejor ajustó en todos los sitios. Ok. El log normal es el que mejor ajustó. Ujú. ¿Los demás no ajustaron? Sí, también el log normal. El log normal. El series log no ajustó. No, Sí, bueno, según yo, solo en uno no ajustaba, entonces por eso tuvimos que usar el solo en uno. Ah, ajá, dígame, señor César. Ah, no, pues era eso que solo en uno no ajustaba, no recuerdo en cuál, pero por eso terminamos usando el que usamos. Ah, ok, perfecto. Aquí hay una cosa. No necesariamente tiene que ajustar el mismo modelo en todos los hábitats. ¿Me explico? Si tú ajustas un modelo log normal y te dice el log normal, ajustó muy bien para los datos de bosque, que sería el sitio conservado, pero no ajustó bien para el sitio rural, que es el perturbado, eso sería algo normal. O sea, eso sería algo correcto, porque recordemos que, ¿qué modelo ajustaría? En teoría, ¿qué modelo ajusta bien al lugar perturbado? Log series. No, acuérdense que habíamos dicho, por lógica, este modelo ajustaría muy bien en lugares perturbados. Mm, Acuérdate, acuérdate. Bueno, es que yo me acuerdo que en el artículo Ujú, decía que para sitios más conservados se ajustaba mucho mejor log normal y ajá, que se iba haciendo más perturbado, se iba ujú, cambiando a log series, pero no me acuerdo cuál de los otros. ujú. Sí, lo que dices está bien, pero ¿se acuerdan que habíamos dicho, por lógica, entonces, este es el que debería de ser más para perturbado? ¿Ya se les olvidó? Híjole, se me hace que me apagaron la cámara ese día y se fueron por un chesco, se fueron por las palomitas. Bueno, el modelo que utilicé fue Broken Stick porque Ah, decía ok. que hace la comparación de la evolución de un nicho fragmentado. Entonces Ujú. yo tomé eso como referencia y utilicé ese modelo, pero no sé si sea ese. ¿Ajustó a todos tus hábitats o solamente a algunos? No, ajustó a todos. Veamos, aquí tenemos dos respuestas interesantes. Hay alguien que acomodó el log normal a todos los hábitats y tú acomodaste el broken stick a todos los hábitats. No estoy diciendo que estés mal, ¿eh? Porque recuerda que nos estamos basando en qué valor. Para que ajusten el de chi cuadrada, ¿no? Ajá, hay un indicador, no sé, hay un valor que me está indicando, sí, sí está ajustando. Ese es el que nos está sirviendo de referencia. Y ahora el señor César dice, sí, pero en este no ajustó muy bien. Eso también es correcto. Lo que están diciendo es correcto, pero quiero que se acuerden lo que que habíamos platicado. yo Dígame. tengo una duda. Pero nos basamos en el valor de chi cuadrada, o bueno, yo tenía Sí, entendido que más bien te basabas en el valor de P, ¿no? De la sí, o sea, probabilidad de chi sí, cuadrada. sí, o sea, es que la chi cuadrada necesitamos el valor de la chi cuadrada, necesitamos el valor de la P. O sea, me refiero al estadístico de la chi cuadrada en Ah, general, ok. ¿sí? Sí, sí. Entonces, decíamos que existía
los modelos cambian a través de un gradiente, que era lo que quería que observaran en este ejercicio, pero que no siempre, o sea, cada vez que tenemos que tomar una decisión, no se acuerdan cuál es el que les decía, habíamos dicho, este ajustaría muy bien a un perturbado desde el punto de vista teórico. El de series que, Geométricas. el de series geométricas. Estábamos diciendo que en el de series geométricas las especies no persisten, se van, porque las especies comunes, que son las más generalistas, son las que se apropian de la mayor cantidad del recurso. ¿Ok? Eso lo habíamos platicado. Platicábamos también de las series log normal, incluso lo platicábamos con la relación promedio varianza, cómo cambiaban, cómo estaban cambiando. Entonces decíamos, pues sí, en el artículo nos menciona que lo ideal es en un sitio conservado, un modelo log normal. Y después nosotros discutimos, bueno, entonces para un lugar perturbado, el que debería de ajustar es uno de series geométricas. ¿Ocurrió así? Pues bueno, yo no lo hice así, pero Ujú. porque pensaba que tenían que ser todos los modelos del el mismo, pero cuando los estaba checando sí me di cuenta que en algunos, como en el de series geométricas, en algunos sí ajustaba mejor que el que yo puse, que fue log normal. Sí, eso es correcto. Entonces, recuerden, para cuando yo hago este tipo de análisis, muchos publicaciones sí usan el mismo para todos, pero no sería lo correcto. Lo correcto es que veamos por hábitat cuál es el modelo que mejor ajusta. Eso es lo correcto, hábitat por hábitat. Entonces, por ejemplo, en el de bosque, mido. Pues sí, aquí están mis valores y ya vi que sí, ajustaron las series log normal. De todos es el que mejor ajustó. Y así me voy para poder ver no solo cómo cambian las abundancias de las especies, sino que el mismo modelo en sí mismo me está diciendo algo sobre la comunidad. No sé si me explico. Esa es una limitante que tiene PAST. Como todo lo basa en los estadísticos de chi cuadrada, hay modelos, o puede ser que varios modelos sí ajusten. Ese es un problema. ¿Qué otro criterio puedo usar yo para evaluar mi modelo? Que era lo que les platicaba, que hay un valor que se llama, hay un estadístico que se llama AKIC o AIC, AIC, que nos ayuda a hacer eso, pero pues Paz no lo maneja. Pero lo que quiero que quede como la enseñanza, la clase de hoy, hago mi modelo y debo de probar qué modelo es el que ajusta en en cada tipo de hábitat. En este caso, gradiente, porque ya ven que es un gradiente de perturbación, y ver si sí se cumple esta parte teórica. Si no se cumple la parte teórica, también la tengo que explicar. ¿Sí me voy a entender? ¿Qué es lo que observaron entonces? Ya hice mis modelos, ya. Olvidémonos ahorita que quizás una idea era probar qué modelo ajustaba por cada gradiente. Ya, olvidemos. Ya tengo mis resultados, ahí están. ¿Qué es lo que estoy observando? Bueno, de los índices de diversidad, Ujú. Ahorita de las abundancias y luego pasamos a la diversidad. Y luego pues, las juntamos, ¿eh? o sea, observándolos como
solamente los modelos, sí se veía como, no tanto se notaba en la riqueza de las especies, porque casi todas tenían el mismo número de especies, pero sí en la abundancia se veía mucho la diferencia. Bueno, en el modelo que yo utilicé, que fue lo normal, porque los primeros sitios se veían las barras súper altas y pues cómo iban bajando según las especies, y ya en los últimos eran pues más chiquitas, o sea, tenían mucho menos número de individuos por cada especie. Ok. Sí, Pau. Pues, o sea, yo en mi discusión también puse eso, que la diferencia estaba más en la abundancia de las especies que en la riqueza en cuanto a especies. A ver, perdóname, me perdí. ¿Me explicas de nuevo? Bueno, es que yo al final puse que si consideraba como sitio más diverso ambas cosas, la riqueza y la abundancia, pues yo puse que el rural era el más rico en cuestión porque tenía como, bueno, es que yo pensé que si todas o sea, si varias especies tienen como el mismo número de individuos, pues hay una competencia mayor, o sea, es como que más, siento que sería como más probable o tendría más desventajas al estar en un hábitat. Entonces, pues esas especies que tienen como el mismo número de individuos, yo las puse como que no podrían tener un cierto éxito y no podrían ser tan diversos. Ok. ¿Qué más descubrimos? ¿Alguien? ¿Qué más descubrimos? Vamos, algunos tienen unas conclusiones que, wow, qué bonitas. A mí me gustó mucho la conclusión del señor Martín. A ver, señor Martín, platíquenos sobre sus conclusiones. Sí, bueno, que de acuerdo a lo que se observaba el modelo, algunas especies había más abundancia en lugares pues, que se podían considerar, pues sí, más perturbados, como estaba en lo rural, en lo urbano, de que había una mayor abundancia, pero de una sola cierta especie, podía ser de una o de dos más o menos, donde se encontraba la mayor abundancia de especies y las demás decaían. En cambio, en lugares pues con menos perturbación, por ejemplo, en el bosque, se encontraba una diversidad como más gradual, más pues sí, se encontraba más equilibrada y por ello pues se mantendría una mayor diversidad en esos ambientes que en otros donde solo se encontraba mayor abundancia de una sola especie. Ok. ¿Qué podríamos concluir de todo esto de los modelos SATS? Allí en el gradiente. O sea, ¿ustedes qué me pueden decir? Entonces yo concluyo esto. ¿Se Mag, refiere sí, dígame, Fania. en general de los modelos o de Sí, específicamente ahorita la de los teoría? modelos. Sí, yo concluyo esto. Pues que eh, tienes que ver qué modelo ajusta mejor en cada uno para poder analizarlos individualmente y después ya compararlos, porque tal vez si utilizas un modelo que no ajusta para un sitio, pues tu análisis no va a estar tan bien. Ok. De las tareas que he revisado hasta ahorita, les hice la sugerencia, pero a nadie, nadie me hizo caso en ponerle nombre a los puntos.
¿Qué me podría decir el que le pongamos nombre a los puntos? Pues podría expresar como las diferencias que decía Martín, ¿no? De que en los lugares, por ejemplo, menos perturbados, las especies más abundantes son unas y que ya en entornos perturbados, o bueno, que se consideran perturbados por nosotros, es como más aprovechable para para unas especies que tienen baja abundancia en los entornos no perturbados. O sea, como el gradiente de cómo la competencia empuja a ciertas especies a irse a unos lugares menos, con una baja competencia, pues. Usted acaba de mencionar algo súper buenísimo. Usted ya, no digo que esté mal, otra vez, no estamos diciendo esto es correcto, esto es malo, estamos dando nuestra opinión. Y usted acaba de decir algo interesante, usted ya casi que concluye, la competencia es importante. Estamos viendo que qué especies compiten, ¿sí? También estamos viendo qué especies son las que están cambiando. O sea, prácticamente esta especie. ¿Podríamos ver especies indicadoras? Pues supongo que las más abundantes en los lugares perturbados son las indicadoras, porque pues al no haber competencia, pues indica que pues eso, no hay competencia y pues es más susceptible para especies menos abundantes. Ok. Esto es lo que dice señor Tello también es importante. Puedo saber cuál es la indicadora en un lugar perturbado, pero también cuál es la indicadora en el lugar conservado. O sea, ahí estoy viendo si hay especies indicadoras, cuáles son las que están cambiando. ¿Puedo predecir cuál es la que se va a extinguir? Sí, también se puede hacer porque pues también se refleja cuáles son las especies que tienen menor abundancia. Muy bien, entonces sí puedo saber, les ponía el caso, en el bosque conservado está el género Uranotenia. Es la más abundante en el bosque conservado por alguna razón. Y si la memoria no me falla, pues hasta abrí mi presentación, Uranotenia ya no llega en el ambiente urbano, completamente desaparece. Entonces, Uranotenia indicadora, probablemente porque es muy abundante en el sitio conservado y conforme va avanzando el gradiente de perturbación, ella va siendo cada vez menos abundante hasta desaparecer en el ambiente urbano. El tipo de modelo que ajuste por cada hábitat también es importante porque si usábamos, por ejemplo, log normal en todos, significaría que el sitio que es perturbado, como el rural, y se ajustó a un log normal, pues entonces no está tan perturbado. Que eso, que eso no significa que esté equivocado, porque recuerda, consideramos que un sitio urbano pudiera estar perturbado. Pero como es el ideal para ciertas especies clásicas de los sitios perturbados, pues va a seguir ajustando, porque recuerda, quienes mandan son las especies abundantes, que aunque sean indicadoras de sitios perturbados, en el modelo va a ajustar porque para ellas es el ambiente ideal. Recuerda que estamos estudiando a las especies, no desde mi punto de vista, sino desde el punto de vista de la especie. Entonces, sí puede ser que que algo log normal ajuste en un sitio perturbado, simplemente porque hay mucha abundancia de especies que son felices o que el hábitat adecuado son los sitios urbanos. Entonces, un sitio urbano es perturbado para otras especies, pero está conservado e ideal para otras, ¿va? Entonces, sí podíamos probar y podíamos encontrar que si el mismo modelo ajustó en todo.
Eso significa que también que las especies que estudié, en este caso los mosquitos, se pueden adaptar fácilmente a ciertas condiciones. Y que sí, también en ellas existe un gremio de especies indicadoras que son sensibles. Ahora, el detalle aquí, como nos dice el señor Tello, esas especies se controlan por el ambiente o por competencia. Bien, ahora la diversidad. Señorita Jania, platíquenos de la diversidad. Usted ya lo iba a hacer hace rato, por favor. Ay, bueno, no sé si estoy bien, ¿verdad? No Pero te preocupes, tú di. en en el índice de Shannon decía que, bueno, yo chequé mis apuntes y decía que cuando estaba abajo de 2 eran sitios que no tenían tanta diversidad y 2 eran como algo, por así decirlo, normal, y arriba de 3 era que tenía mucha diversidad. Entonces, en la tarea, pues a mí me salió que en los sitios más perturbados, en los índices de Shannon me daba como resultados como de 2 y así, y en los sitios más conservados me daban resultados como 1. Entonces, pues yo puse eso, que igual en el de Simpson, el que es diversidad de Simpson, que es ya en el que se le resta 1, decía que cuando estaba más cerca del 0 es porque no había tanta diversidad, y cuando estaba Sí. ya cerca del 1 es porque se acercaba, o como que la diversidad tendía a ser mayor, y pues igual también en los sitios más perturbados me daban como datos mucho más, bueno, no mucho más, pero sí más altos que en los sitios más conservados. Y bueno, pues eso que, pues como que era como raro, ¿no? Ah, claro, lo que dices es correcto. ¿Y sabes por qué lo sé? Tan solo con ver la gráfica de el ambiente, perdón, estas de rango abundancia. ¿En dónde hay más especies raras? ¿En el bosque conservado, en el rural o en el urbano? ¿En dónde hay más especies raras? En el conservado, En el conservado hay más especies raras. ¿Y en dónde hay menos especies raras? en el rural y en el urbano. Exacto. Entonces, por eso te dio al revés. Recuerda que, recuerda que este, a estos dos índices de diversidad les afecta el número de individuos. Así que un sitio que tenga, para estos índices, un sitio que tenga más especies raras va a salir menos diverso, simplemente porque tiene muchas especies con pocos individuos. Entonces, un sitio que tenga menos especies raras te va a salir más diverso porque simplemente las especies raras están desapareciendo. ¿Sí me di a entender? Sí, sí. Entonces, por esta razón, muchos investigadores dicen, yo no quiero usar índices de diversidad porque en realidad no me trae el mensaje. Probablemente el mensaje que no quieres, pero en realidad el índice de diversidad ajustó a los datos que tenemos. Pero para muchos no les gusta precisamente por lo que tú acabas de descubrir. No suena tan lógico. Si tienes muchas especies raras, ¿qué te convendría o qué les convendría usar? De lo que ya hemos visto, ¿eh? Ya tienes la respuesta. Lo de los modelos no paramétricos, ¿Por qué? pues porque ahí toman en cuenta este, lo de los singletons y doubletons, que son especies que solo tienen un individuo o dos. Entonces, pues ya se considera pues que son las especies raras, y ya también se toman en cuenta. Exactamente, Jania. Entonces, si tú tienes muchas especies raras, probablemente no te convenga usar un índice de diversidad.
porque te va a salir al revés precisamente, pero aún así, si tú usas un índice de diversidad, la respuesta está en esta, en que en un sitio habían muchas especies raras y en el otro dejaron de ser raras. ¿Qué crees que dejaron de ser raras? Porque, porque las especies que tenían mayor abundancia disminuyó su abundancia. ¿O cuál era Más o la menos. pregunta? ¿Por qué las especies raras dejaron de ser raras en el más perturbado? ¿Alguien? O sea, todos, es para todos. Pues porque había como un control o como dominancia de las especies que tenían mayor abundancia. Ok, esa es una respuesta, sí. ¿Por qué otra razón? Hay una más tanjante así y evidente. Pues porque ahora las raras pues, son las más abundantes, ¿no? Ok, esa también es otra. Pero hay una más. Pues ya tienen más recursos, entonces pues ya pueden crecer más sus poblaciones. Vean sus datos. Sí, Pau, eso es correcto junto con lo que dice el señor Tello. Vean sus datos. Vean el número de especies. Vean los valores de riqueza. ¿Por qué creen que las especies raras dejaron de ser raras? ¿Alguien? Vean los datos de riqueza. Comparen los datos de riqueza. ¿Cuántas especies hay en el bosque, en el bosque conservado? ¿Cuántas hay? 56. Ok. ¿Y en el urbano? 45. 45. Entonces, ¿qué pasó? Disminuyeron las especies. Ajá. Entonces, regreso a mi pregunta. ¿Por qué las especies raras dejaron de ser raras? Ya dieron dos respuestas. Pues dejaron de ser raras porque se volvieron abundantes por las explicaciones que ya dijeron. ¿Qué otra razón podría ser? Por lo que dijo que las condiciones ya eran favorables para esos, ¿no? O sea, aunque Ujú. estuviera perturbado, aún así era bueno para ellos. Ok, muy bien. Pero ¿por qué otra? Pues no sé si esté bien, pero puede ser porque a lo mejor algunas especies se extinguieron. Exacto. Por esa razón. 56 a 45 tuve una pérdida. Tuve una pérdida. Entonces, es evidente que muchas de las especies raras dejaron de ser raras porque desaparecieron. No toleraron el cambio de perturbación. Si el 56, el bosque conservado es el de mayor número de especies en comparación con los demás, o hay otro hábitat que haya tenido mayor número de especies. Chequen por favor en sus datos. El rural a mí me salió que tenía 59. 59, sí, es exacto. Ahorita vamos a acordarnos de ese señor Tello. ¿Otro más? El bosque fragmentado tiene 58. 58, excelente, eso me suena lógico, ahorita les explico por qué.
¿Qué otro más? ¿Cuál fue el más amolado de plano? El urbano. ¿El urbano? Ok. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Si el bosque conservado, porque es el que casi siempre usamos en nuestra mente como referencia, es el 100%, ¿qué porcentaje de las especies se perdieron en el urbano? A ver, si 56 es el 100%, ¿qué porcentaje es 45? Se Es el perdió 80, el 20%, ¿no? ¿El 80%? Entonces, ¿cuánto perdimos? 20% de la El 20, diversión. el 20%. O sea, me suena lógico a la observación que nos hizo la señorita y Jania. Es que salió más diverso el sitio con perturbado, sí, por las razones que ya vimos, y además perdí el 20% de las especies. ¿Qué especies son? Poniéndole los nombres a los puntitos, podemos saber qué especies son las que son más sensibles a la perturbación, poniéndole los nombrecitos. Digo, a veces es imposible ponérselas a todas, pero es algo que debes de hacer en tu ejercicio profesional porque tú ya estás, vean todo lo que ustedes están diciendo, vean todo lo que están diciendo un montón de cosas que son interesantes, que son valiosas hasta para publicarlas, pueden redactar y, mira, es por esta razón. Los que ya están llevando investigación también, o sea, observa, piénsale todo lo que ya estás diciendo y observando con esta curva, todas las conclusiones que estás obteniendo. Sí, es más diverso, pero porque las proporciones cambiaron, se vuelven más homogéneos. Y es porque las especies raras se volvieron más abundantes por lo que ustedes ya discutieron, los recursos, la competencia, las condiciones, todo lo que ya me dijeron, pero también porque estoy perdiendo especies. ¿Hay alguna especie, hay especies que se vuelvan de interés? Esa se la señalé en la clase anterior. ¿Hay especies que se vuelvan de interés? Pues según recuerdo en una era el Aedes aegypti, ¿no? Ujú. Que es el que transmite como enfermedades a nosotros. Ok. ¿Qué puedo concluir entonces? Estábamos viendo, como señaló el señor Tello, las especies que son potencialmente peligrosas desde el punto de vista de salud se volvieron más abundantes, más comunes en el ambiente urbano. ¿Qué puedo concluir con eso? Pues puede ser que tienen como más recursos en los sitios perturbados, ¿no? Por ejemplo, si hay más gente en las ciudades, pues, y los mosquitos se alimentan de sangre, pues sería más, que haya más especies en la ciudad. Ujú. Ok. ¿Qué más puedo concluir? Bueno, me acuerdo que también habíamos dicho que si esas empezaban a aparecer y otras a desaparecer, tal vez las otras mantenían como un control Ujú. biológico sobre esas especies y como ya no están, pues ya tienen como más chance de crecer sus poblaciones. Exacto, sí, eso también es muy... ¿Qué más? Ven, dicen un chorro de cosas, saben mucho ustedes. ¿Qué más?
¿Qué podríamos decir del proceso de urbanización? Que nosotros favorecemos la proliferación de ellos, ¿no? O sea, dejando Claro, agua o cosas así. claro, nosotros estamos ayudando a estas cosas. Ajá. Entonces, la urbanización no necesariamente es progreso. Muy bien, dicen, vean que ustedes son bien listos. Ahora, me voy a ir a lo siguiente. Las más altas. La señorita Nash nos mencionó que el bosque fragmentado tenía 58 y no me acuerdo quién lo mencionó, que el rural tenía 59. ¿Habrá alguna diferencia en cuanto a la diversidad, en los índices de diversidad entre esos dos? Chequen sus valores de T. ¿Qué pueden decir al respecto? A lo mejor que haya más especies en el bosque fragmentado puede significar como que, pues que haya barreras causa como especiación. Ok, sí, hay especies, como vamos a ver adelante, que están adaptadas a lo que se le llaman bordes, que les gustan ambientes intermedios. ¿Sí? Puede ser. ¿Qué otra cosa más se les ocurre? Pues es que en teoría más o menos los dos hábitats presentan como que las mismas condiciones, ¿no? Porque bueno, en la prueba de T, pues no existe tampoco mucha variación entre ambos. Ok, ok, entonces entre ellos no hay varias, ¿hay diferencias significativas entre ellos dos? Por una especie no creo. Que supongamos entonces que como no hay diferencias entre el número en la diversidad, o sea, en la relación especies-abundancia entre los dos hábitats, vamos a suponer que se comportan como el mismo. ¿Por qué estos dos hábitats tienen más especies? Mitch, ¿alguna idea? Porque puede ser que algunas sean hasta introducidas, por ejemplo, en el urbano. Ok, por ahí va la idea, sí, Como no hay una competencia así como tal, pues si unos se van, pues pueden llegar otros, ¿no? puede ser, sí. La respuesta es parte de esto. Mitch se fue a echarse un cafecito, no nos respondió. No, Magali, aquí estoy, pero estaba pensando. te estabas echando un cafecito, hasta acá se oye, llega el aroma del cafecito caliente con unas galletitas. Creo que ya tengo hambre. Pues por ejemplo, en el bosque fragmentado puede ser porque están las especies del bosque, pero ya se empiezan a introducir especies que van a estar dominando en el urbano. Sí, ok, sí, como nos platicaba la señorita Max, sí, las dos respuestas son correctas, es lo que explica, igual lo que nos decía la señorita Jessie. Vamos a tener en estos sitios, en el sitio rural, como en el bosque fragmentado, una
un conjunto de especies que pueden sobrevivir del bosque o especies que viven en el bosque conservado y que pueden sobrevivir o que toleran cierto grado de perturbación, como especies que viven en sitios perturbados, pero que también aceptan estas condiciones. Es decir, la comunidad rural y el bosque fragmentado tienen condiciones que les permiten a los dos extremos sobrevivir. Esto lo vamos a ver más adelante. Sí, dígame, señor Tello. No, se me presionó un botón por accidente. Ah, ok. Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos teorías ecológicas, algunas teorías ecológicas de sucesión. A esto se le llama teoría del disturbio intermedio. Y generalmente lo que se bueno, esta teoría nos dice que los sitios que tienen perturbación en un modo intermedio, o sea, ni es tan conservado y ni es tan perturbado, suelen ser más diversas que los sitios conservados, porque tienes condiciones de los dos sitios y puedes intercambiar especies. ¿Ok? Esto lo veremos más adelante. Pero veamos que aquí en los mosquitos, y le digo, y son datos reales, no me acuerdo de qué parte del mundo son, creo que de Vietnam. Estos sitios, o sea, aquí lo que te está indicando los mosquitos, cómo prueba esta teoría del disturbio intermedio, que estos dos sitios, el bosque fragmentado y el rural, pueden servir para una convivencia entre los dos. O sea, por eso va a ser más diverso. Las especies se pueden, o muchas especies pueden conjugarse. Lo que habría que ver ahorita, pues no lo vamos a hacer, pero si le pusiéramos nombres a los puntos, ¿qué especies son las más abundantes? En plantas es común que te digan, ah, es que esta planta es clásica de los sitios perturbados. Ah, esta planta también lo podemos hacer con los mosquitos. Ah, mira, esta es una especie más abundante en sitios con disturbio intermedio. Eso también lo podemos hacer. ¿Ok? Bien, ¿qué concluimos? Ya usando los dos datos. ¿Qué concluimos? Señorita Magali, ¿qué concluye usted? Hola, bueno, creo que yo hice la tarea a medias, de hecho quería pedirle una asesoría, pero con lo poco que hice, yo utilicé el índice recíproco de Simpson Ujú, y bueno, yo estaba comparando lo que es el ambiente rural, el urbano y el bosque, y con esto encontré que en el medio rural tenía 6 especies dominantes ujú. aproximadamente, y que en el urbano tenía entre 5 y 6 especies, mientras que en el ¿Dominantes? bosque, ¿perdón? ¿Dominantes? Ajá, Ajá. y que en el bosque solo tenía 3 especies dominantes. Ah, muy Y bien, sí. bueno, con estos resultados yo concluí que posiblemente en el bosque tenía menos especies dominantes por la dinámica del mismo sitio en el que vamos a Ujú. encontrar que posiblemente hay menos sitios de agua estancada que los mosquitos necesitan para el desarrollo de sus larvas y que además hay presencia de depredadores, mientras que en los ambientes urbano y rural posiblemente hay mayores sitios para que el crecimiento de las larvas, ya que pues encontramos más sitios de agua estancada y un menor número de depredadores. Y fue, bueno, a las conclusiones que pude llegar. Esto que acabas de decir es correcto, ¿eh? Hay un estudio que dice que los mosquitos de importancia médica toleran condiciones, digamos, muy extremas que les permite sobrevivir. Entonces, que pueden sobrevivir casi en cualquier cosa, ¿no? En un arco, en una botella y todo.
y que sobreviven precisamente por lo que usted acaba de decir. No hay depredadores. Como son cuerpos de agua temporales, no les da chance a los depredadores de establecerse y de comer. Por ejemplo, uno de los grandes depredadores de los mosquitos son los renacuajos, que nosotros le decíamos champujones, que son los juveniles de las ranas. Ellos sí necesitan cuerpos de agua permanentes para poder sobrevivir y que además tengan calidad de agua buenas, adecuadas, y controlan a los mosquitos. Al existir cuerpos de agua efímeros como botellas, llantas, charcos, etcétera, no se establecen las ranas, estos anfibios, y entonces proliferan los mosquitos, precisamente por la ausencia de depredadores. Claro, muy bien. Magali, señorita Huerta, ¿qué opina usted? ¿Qué me puede concluir ya así? También se fue por el café, pero ella se lo está echando con un sándwich. Desde aquí la veo. Ok. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Son útiles? Nuestro estudio, como lo analicé, ¿es útil? ¿Me está sirviendo para poder aportar información? Pues sí sirve, pero tienes que saber con qué datos o cómo interpretarlo, porque, por ejemplo, si no lo sabes, puede pasar como lo que yo le dije, que pues pienses que los índices de diversidad te dicen que el sitio más perturbado es más diverso y en realidad no toma en cuenta las especies raras. Ok, pero lo que me dijiste es correcto. Lo explicaste bien, lo hiciste muy bien. No, 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 no hubo falla. No hay falla, al contrario, hasta lo estás discutiendo y concluyendo. Pues, salió más diverso por estas razones y además deberían de considerar las especies raras. Cuando tenemos este caso, el índice de diversidad alfa de Fisher es el más adecuado. No se los enseñé porque hacerlo a mano es una lata. Es muy, muy, muy latoso. Pero bueno, no, si lo que concluiste, lo que habías dicho estaba muy bien, muy bien. ¿Qué más podemos decir de estos análisis? ¿Sí funcionan, no funcionan? ¿Qué pasa? Yo también digo que sí funcionan, aunque sí está como que un poquito medio revuelto. Y pero pues al final no sé si se obtuvo bien, pero lo que creo que deberíamos de ver es realmente qué es lo que se está buscando, porque a lo mejor hasta nos podrían salir algunas otras cosas, ¿no? O sea, tener algunas respuestas de otras preguntas que a lo mejor ni siquiera era lo que nosotros queríamos encontrar. Pero de eso se trata la ciencia. Ah, no, o sea, no digo que esté mal, pero pues si tú estás buscando una cosa y resulta que te salió otra y tú puedes concluir de que, pues a lo mejor no funciona por esto, ¿no? Porque no te salió, pero por resulta que Ajá. encontraste algo más. No, pero está bien, o sea, aunque no te salga, eso se vale. No te salió y no me salió por esta razón. De eso se trata. Sí, luego llega a pasar que tú propones algo y te salió otra cosa. Y esa cosa es súper valiosa, ¿no? A nivel de ciencia o de ecología, aunque sea una escala pequeñita, es muy importante, ¿no? Sí, lo que dices es bien concluido, pero también de eso se trata. Eso sería genial que lo encontraras en tu tema de investigación para titularte. Estabas buscando algo, ese algo como que no te salió, pero te salió otra cosa que resultara así como que súper importante. Eso sería súper genial. De eso se trata. Pero ¿por qué confusos? ¿Confusos en qué? ¿Qué te confundió? Pues eso de que si te sale cero en uno, te indica una cosa y si no te sale en el otro, y luego entonces como que ya los comparas y dices, ok, entonces sí es o no es, como que eso todavía no. Ah, bueno.
No me queda muy claro, se me confunde Sí, un poco. claro, sí, sí, sí. Eso se adquiere con un poquito de la práctica y con leer. Sí, no, porque te digo, el método que vas a usar depende del conocimiento que tú ya tienes ahí. Por ejemplo, eh, o usas, como el caso que nos platicó la señorita Jania, no me están saliendo resultados que puedan explicarse de una manera lógica con los índices de diversidad, pero si hubiera utilizado este otro método, a lo mejor sí me hubiera salido más lógico. Entonces, eso depende de lo que sabemos del método, de eso depende. ¿Ok? Sí, con la señorita Jania se pudo explicar por qué el que se esperaba que no fuera diverso, resultó ser el más diverso por esta razón. ¿Ok? Y pues hay que tenerle cuidado con los resultados, hay que pensarle y de todo, hay que rascarle. Y por eso a mí me interesa que conozcan los métodos, para que tú puedas, por ti misma descubrir, o por ustedes mismos descubrir qué otras cosas hay delante, pero cómo vas a escoger el método, no hay una receta, eso depende de lo que tú sabes, de lo que ya leíste. Ya, por ejemplo, yo trabajo picudos de hojarasca sistemática y ecología de picudos de hojarasca en sistemas de montaña por muchos años. Y yo ya sé que si hago un análisis de diversidad no me va a salir, no me va a decir nada, pero es porque ya lo sé, ya lo leí muchísimo. No me conviene usar ese método para analizar la diversidad. ¿Por qué? Porque tengo muchos singletons, tengo muchas especies raras y las que son comunes son súper comunes. En una muestra puedo encontrar hasta 400 de una sola especie, etcétera, etcétera. Estos métodos de análisis de diversidad para mí no me funcionan, pero te digo, eso es parte de lo que tú ya vas aprendiendo, de lo que sabes, del conocimiento que tienes previo de tus bichos y de lo que estamos aprendiendo ahorita, ¿no? Lo que pretendo ahorita es que usted tenga una amplia paleta de técnicas que puedan servirle para entender los artículos y que usted pueda elegir cuál es el que considera que le conviene más. ¿Alguna otra para que terminemos? No, bien. Ahora, ¿por qué esta última pregunta? No es por decirle, lo que te enseño está chido. No. Se sugiere que cuando haces un análisis de diversidad, agregues este análisis de relaciones especie, abundancia especie. Se sugiere. ¿Por qué? Porque son las que te van a ayudar a explicar tu índice de diversidad o tu método no paramétrico, o a explicar el que viene, que es el de números de serie de Hill. Ese es el que te va a ayudar a poder comprender de qué estamos hablando y cómo se está viendo el fenómeno, ¿va? Entonces, hay muchos estudios de diversidad que no los incluyen, pero actualmente sí se incluyen precisamente por lo que te digo. Y entonces, cuando usted haga un estudio de diversidad, procure hacerlo. Hay veces en los que no es necesario, pero de preferencia, procura hacerlo para que veas, eh, para que te ayude, pues, a poder explicar el fenómeno que tú estás viendo. ¿Algún comentario final? Sino para seguirme con el siguiente tema. ¿No? Entonces voy a seguir con el siguiente tema y no lo encuentro. Ay, lo perdí. Permítame. Entonces, el siguiente tema se va a llamar números de serie de Hill o números de Hill. Se supone que ya se lo subí. Aquí está.
Los números de Hill los dejo ya al final porque ya todos los elementos que se requieren para estudiarlo ya los vimos. Ya los vimos. Entonces, por esa razón los dejo siempre al final. Nos faltaría ver que es para terminar diversidad alfa, y empiezo con diversidad beta y ya están listos para su examen. Bien, entonces, permítanme. Y necesito ver cómo resolvemos esta parte de cómo calculamos estos, porque son los que actualmente se utilizan para los análisis de diversidad. Entonces, los números de Hill. Bueno, ya hablamos que estamos estudiando la diversidad alfa, que hace referencia a la diversidad a nivel local. Y cuando hacemos eso, pues generalmente hablamos del número de especies. Y ya acabamos de platicar de cómo la abundancia de las especies nos da mucha información para poder comprender la estructura de la comunidad y cómo cambia. ¿Ok? Por ejemplo, ya vimos esto de la distribución uniforme, agregada, aleatoria, y cómo sí está asociada a esto de las relaciones de abundancia y especies. Entonces, las abundancias y la riqueza conforman algo que se le llama diversidad, la proporción, como ya nos señaló la señorita Jania, ¿no? Y lo vimos ahorita, la proporción de especies y sus abundancias, pues nos determinan esto esta cosa matemática que se le llama índice de diversidad. Y pues esta diversidad la expresamos a través de estas expresiones, perdón, por la redundancia de estas expresiones matemáticas. Y como ya vimos, a veces, y nos dijo Mac, a veces son confusos. Y sí, puede llegar a ser que nos cueste trabajo interpretarlos y que explicar mis resultados. Eso puede ser. Entonces, precisamente por esto, muchos investigadores dicen que utilizar los índices de diversidad no tiene sentido. Lo vimos ahorita entre el conservado y el perturbado. El perturbado tiene menos especies, pero tiene especies menos raras, tiene menos especies, ya no tiene especies raras, y resulta que es el más diverso, pues precisamente por esta relación matemática. Y por lo mismo, para muchos dicen, no, es que esto de la diversidad no tiene sentido estarla midiendo, o no de esta forma. Ya vimos los más básicos, que son los que vamos a seguir utilizando, son el índice de Simpson, el índice de diversidad de Simpson, que también es el inverso de Simpson, así le llaman, y el índice recíproco de Simpson, que ya vimos que es el que le da más importancia a las especies dominantes. También vimos el de Shannon, el índice de Shannon, que también le llaman el índice de entropía. Que le dicen entropía porque es el nivel de incertidumbre en una comunidad. Esto vamos a platicar más adelantito, ¿no? Y ya vimos que el índice de Shannon usa un logaritmo, y esto es para reducir la diferencia en cuanto a la dimensión en cantidad. Y se acuerdan que les había puesto, mira, observa cómo la distancia entre 1 a 10 se hace más chiquita si utilizamos un logaritmo, como te lo estoy exponiendo aquí. Nosotros, los biólogos, usamos mucho los logaritmos precisamente por estas razones, ¿no? Y te ponía la analogía, vamos a estudiar un ratón contra un elefante y a ver quién se mueve primero, nada más que el elefante está grandote y bien que lo alcanzo a ver, pero un ratón, ¿cómo le hago? Entonces, la idea de los logaritmos es más o menos ajustar el fenómeno que estoy viendo a una escala que yo pueda observar. Si obtenemos el antilogaritmo del índice de Shannon, como lo estamos viendo aquí ahorita, funciona igual que el inverso de Simpson. ¿Te acuerdas que en el inverso de Simpson, como nos platicó ahorita la señorita Magali, yo uso el recíproco de Simpson y me dice cuántas especies están contribuyendo a la diversidad
Bueno, lo mismo pasa con el de Shannon. Si yo le saco el antilogaritmo, me va a decir cuántas especies contribuyen a la diversidad. Bien, entonces, pues sí, como habían platicado, de repente los índices de diversidad se ponen confusos, se ponen latosos, y hay que estarle buscando ahí para poderlos explicar. Entonces, por ahí en los 70s surge Mark Oliver Hill y hace una publicación en Ecology que nos dice, bueno, vamos a utilizar los, los índices de diversidad, pero no todos son los que nos sirven. Y él empieza a hablar esto y le dice que se debe de hacer estos números se deben de estudiar de manera seriada. Si primero voy a estudiar esto, luego analizo este y luego analizo este otro número, estos índices. Y a esto por lo mismo se le llaman números de serie de Hill o simplemente los números de Hill. Pero ya sabemos, pues básicamente calcularlos, ya sabemos hacerlo. Hill dice que la diversidad se puede analizar a través de tres números. Son tres. Para representarlos, la letrita que nos va a servir para representarlos cambia un poquito. El que más se usa es el de en medio, la Q0, la Q1 y la Q2, pero también podrías encontrártelo con cualquiera de los demás. Denotar los números de serie de Hill con la Q es lo más común. El Q0 dice es la riqueza de especies, el número de especies, ¿ok? Por eso les preguntaba hace rato, ¿cuántas especies tienes en el urbano y cuántas especies tienes en el bosque, en el conservado? A lo mejor no nos interesa mucho la abundancia porque la abundancia puede ser respuesta de muchas cosas, como ya lo hemos platicado, pero la especie, el que esté la especie, sí es importante. El Q1 se le llama número efectivo de especies comunes y está basado en el valor de Shannon. Le sacamos el antilogaritmo. Y de esta manera puedo saber cuántas especies son las que están contribuyendo a la diversidad. Y el Q2, por último, que es el recíproco de Simpson, que es el que nos platicaba la señorita Magali, es el número efectivo de especies que son muy abundantes. Ya también lo vimos, este sí ya lo calculamos en clase. Estos son los tres números de serie de Hill, el Q0, el Q1 y el Q2. Otra vez, Q0 es la riqueza de especies. El Q1 es el índice de Shannon, así le dicen, pero es el antilogaritmo del número de Shannon. Y el Q2, que es el recíproco de Simpson. Esos son los tres. No toma en cuenta a los otros, el índice de Simpson y todo eso. No, no lo toma en cuenta porque aquí dice, tenemos que saber cuántas especies son las que en verdad están dando información de la diversidad. Eso es lo que considera Hill. Los números de serie de Hill, por lo tanto, te miden el número efectivo de especies. Otra vez, como lo hicimos en el de Simpson. Ah, es que solamente dos especies son las que están contribuyendo. Tres especies son las más abundantes. Por eso se le dice que es el número efectivo, porque nos dice cuántas especies son las que de verdad están aportando la información. ¿Qué es lo que te pongo arriba? ¿No? Es el número de especies, perdón, es que te pongo el número 2. Es el número de especies con igual abundancia. ¿Ok? Otros investigadores o otros autores le dicen, el número de efectivo de especies se le conoce como números equivalentes, que también se les llega a conocer así al número de series de Hill, números equivalentes. Y actualmente se le dice que estos números de series de Hill te calculan la diversidad verdadera. ¿Okay? Por lo mismo, desde su marco teórico, que es el que te acabo de platicar, se utilizan mucho. Es lo que actualmente se maneja más, los números de serie de Hill, o de diversidad verdadera, o de números equivalentes.
Se interpreta fácil, siempre se expresa en una tablita y de manera gráfica. ¿Ok? Esta es una comparación en tres tipos de vegetación. La primera columna es la selva mediana, la segunda es una vegetación secundaria y la última es un cultivo de café. ¿Ok? Y expresamos nada más el resultado. En el caso de la selva mediana, observa que es el Q0, es decir, la riqueza de especies, y dice que tiene 33. El número de la vegetación secundaria dice que tiene 30 especies y el cultivo de café dice que tiene 28. Entonces, intuitivamente podríamos decir que el cultivo de café es el que tiene menos especies, o es el menos diverso, ¿ok? Porque sí tiene 28 especies. Sin embargo, el índice de Shannon, su antilogaritmo, me dice que en la selva mediana tienes 15 especies, en la vegetación secundaria tienes 9.9 especies y en el cultivo de café tienes 12 especies. Entonces, ¿qué son esas especies? Son 12 especies que son muy abundantes y que contribuyen a la diversidad, a los roles. 12 especies, bueno, 13 si lo redondeo, son especies que están contribuyendo a toda la dinámica del ecosistema. Por lo tanto, aunque la riqueza de especies me diga que el cultivo de café es el menos diverso, en realidad no lo es. Es menos diverso la vegetación secundaria. Ahora veamos el índice de Simpson. El índice de Simpson, que es el recíproco, me dice lo mismo. Es más diverso el cultivo de café que la vegetación secundaria porque cerca de 10 especies son las que están contribuyendo a toda la dinámica del ecosistema, que son 10 especies las que conforman la estructura de la comunidad. ¿Ok? Entonces veamos que tenemos que analizar siempre esos tres números para poder obtener la conclusión. Ahora, los números de Hill se usan para hacer interpolaciones y extrapolaciones. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué es una interpolación y qué es una extrapolación? Ya sabemos qué es eso, pero ahorita les voy a explicar de otra forma. En los números de serie de Hill trabajamos con otro lenguaje. La interpolación es el cálculo del valor conocido, de un valor desconocido. Ajá. Que se encuentra en un conjunto de dos o más valores reconocidos, y yo esto se los platiqué que era una rarefacción. Y suena bien complejo, pero para poder hacer eso necesitamos de un modelo matemático. Pero es algo bien fácil, es súper fácil, te voy a explicar, mira. Vamos a suponer que tenemos estos datos, ¿ok? Fíjate, ahí tengo muestras, tengo 12 muestras en las filas y tengo 12 especies en las columnas. Te explico el modelo y ya después te dejo descansar. Te explico cómo se hace. ¿Va? Ahí están. Creo que esto no necesita mayor presentación. Entonces, ahora, fíjate qué vamos a hacer. Yo aquí puse una columna que se llama aportados. Así le puse. ¿Ok? Ahora, puse en amarillo, en la muestra 1, todas las especies presentes en la muestra 1. Todas las especies presentes en la muestra 1. ¿Cuántas especies tengo? Jessy, ¿cuántas especies tengo en amarillo en la muestra 1? 3. 3. Y por eso le puse aquí, gracias Jessy, por eso le puse 3. Ahí está, 3. Ahora me voy a ir a la muestra 2. Y en amarillo
voy a poner las especies que están apareciendo en la muestra 2, pero que no están en la muestra 1. Repito, en amarillo pongo las especies de la muestra 2 que no están en la muestra 1. Entonces observa que la especie 2 está en la muestra 2, pero no está en la 1, así que la puse en amarillo. Observa que la especie 4 está en la muestra 2, pero sí está en la muestra 1. Así que esa no la voy a tomar en cuenta, por eso la puse en el cuadrito azul, porque esa no la voy a tomar en cuenta. La especie 8 y la especie 9 están en la muestra 2, pero no están en la muestra 1. Así que esa sí la voy a contar y por eso las puse en amarillo. Y ahora la especie 5 está en la muestra 2, pero sí está en la muestra 1. O sea, ya está ahí, así que esa no la voy a contar. Por eso le puse de color azul. Y entonces cuento los cuadritos amarillos. Los vuelvo a contar. Tengo 1, 2, 3. Y pongo 3. Vuelvo a hacer lo mismo en la muestra 3. Voy a poner en amarillo a las especies de la muestra 3 que no estén ni en la muestra 2 ni en la muestra 1. ¿Ok? ¿Sí ya me di a entender? Sí. ¿Sí? Ok. Así es como empiezo a hacer los aportados. Empiezo a calcular. ¿Observas? De modo tal que para la muestra 8 ya no estoy aportando nada. Es decir, todas las especies que aparezcan de la muestra 8 ya están en las muestras anteriores. Por eso le pongo ceros. Así es como voy a hacer este cálculo. Ahora observa esto. Ya que tengo mis aportados, que ya te expliqué cómo los obtuve, lo que voy a hacer ahora es una acumulación. La muestra 1 la voy a sumar, la pongo como tal. La muestra 1 tuvo 3 especies. En la muestra 2, ¿cuántas especies llevaré? Entonces sumo la 1 con la 2. Llevaría 6. Hasta ahí llevo 6 especies. En la muestra 3, ¿cuántos cuadritos amarillos hubieron? 2. Se la voy a sumar a la anterior y me da 8. La muestra 4, nada más tuve un cuadrito amarillo. Se lo voy a sumar a la anterior y me da 9. Así me voy sucesivamente. Observa en la muestra 8. ¿Cuántos cuadritos tuve? Ninguno. Se lo voy a sumar a la anterior. Así que si en la anterior ya llevaba 12, pues sigo con 12. Y ya me voy porque ya no estoy aportando nada. Así que de la muestra 7 en adelante, todo es 12. ¿Va? Ahora ya tengo una gráfica de acumulación de especies. Mira, la grafico. Y ya tengo mi acumulación de especies. Como la que, parecida a la que hicieron con los métodos paramétricos en Estimates. Pero ese Estimates es un modelo matemático. Ahorita te explico cómo se hace. Y bueno, no el de Estimates, porque esa es una fórmula súper compleja, ¿no? Pero observa cómo hace Estimates y Estimates ahora va a tomar ese de acumulados para hacer su cálculo. Pero ya está la curva. ¿Va? Ahora, existen muchas formas de hacer el modelo matemático. Muchos. Estimate tiene el suyo, R tiene los sus propios según el modelo que tú quieras. O sea, hay una infinidad de modelos para, para hacer esto. Me estaba queriendo acordar de otro nombre de estos modelos, pero ahorita lo olvidé. Bueno, ahorita, nada más para explicarte, nada más para explicarte lo del modelo.
hice una regresión lineal. No se hacen regresiones lineales para modelo. Nada más es para explicar porque ustedes están más familiarizados con la regresión lineal. Y así te puedo explicar lo que es la interpolación y la extrapolación. Mira. Ya hice mi modelo, ¿ok? Ahí está. Aquí hice mi ecuación y pinté mi línea de la regresión lineal. Ahí está. La ecuación es la que me interesa para hablar de interpolación. Esta ecuación es la que me interesa. Esto se nos los enseñó Isra o nos los enseñó el doctor Susan para hacer la interpolación. Para hacer la interpolación solamente quiero saber, sustituyo X por el valor que yo quiero. Por ejemplo, para la muestra 7, suponiendo que no sé el valor de la muestra 7, ¿cuántas especies debería de llevar en la muestra 7? Observa que en mi acumulados en la muestra 7 dice 12. O sea, en la realidad llevo 12, pero según mi modelo matemático, ¿cuántos debería de llevar en la muestra 7? Pues simple, a mi ecuación le sustituyo X por la 7. ¿Va? Resuelvo. 0.885 por 7 más 3.846 y dice que me da 10. Y por eso lo puse ahí, 10. ¿Va? Aunque en realidad tuve un 12, mi modelo matemático me dice que debería de tener 10. Y lo que hace Estimates es precisamente eso, va sustituyendo en la ecuación que le encuentra los valores. Estos que te pongo predichos son los valores calculados por mi ecuación matemática, la que hice. ¿Sí me doy a entender? Hablen malvados, ya para acabar. Sí. Bien, a esto que acabo de hacer en rangos que sí conozco, porque sí tengo mis muestras por completo, se le llama interpolación. Cuando yo no tengo datos o quiero saber el valor que corresponde a algo que no muestré, se le llama extrapolación, usando la misma ecuación. O sea, por ejemplo, permítanme, déjenme regreso tantito. Tuve 12 muestras. Entonces, todos los valores que yo calculo del 1 al 12 se llama interpolación, ajustados a un modelo. Si yo quiero saber cuántas especies tendría en 24 muestras, sustituyo el 24, la X por el 24 y resuelvo. Y dice que es 25. Es decir, en 24 muestras, yo debería de tener 25 muestras. Sí, 25 especies, perdón. Ya estoy extrapolando porque en realidad ese valor no lo conozco. ¿Ok? Y para eso, para hacer ese cálculo, se usa INEXT. Hasta ahí lo dejo. ¿Preguntas? Pues ahorita todo bien. ¿Quién? A ver, Mag. Que ahorita todo bien. Todo bien, sí. Ahí va a hablar quién más, Pau. No, le iba a decir que igual todo bien, profe. Ok. Sí, lo que va a hacer INEX es que a través de su modelo matemático, en lugar de usar los acumulados como te enseñé, como le hice, va a usar los índices de diversidad y va a generar un modelo y nos va a ayudar a hacer esto. ¿Ok? Entonces, la próxima sesión, el lunes, trabajamos con esto. Muchísimas gracias. Ok. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Nos vemos.